Bueno, pues buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les doy la cordial bienvenida a esta síncrona número 8 de esta semana. Bueno, antes que nada les quiero comentar que tenemos nosotros una actividad, en el calendario está lo que es la semana de regularización, que viene siendo del 24 del 14 de noviembre al 24 o 27 de noviembre, si no mal recuerdo. Ahí están las fechas en el calendario para que ustedes lo verifiquen. Hay alumnos que me están comentando que tienen actividades atrasadas. No se preocupen por esas actividades atrasadas. Ahorita lo que pueden hacer es, si ya las tienen, si no han hecho alguna actividad, traten de hacerlas. Y en el momento en que ya se abra en la plataforma esa semana de regularización, ustedes la suben, ¿ok? Entonces, para que ustedes no tengan ningún pendiente que digan, es que tenemos semanas que no hemos, una semana que se nos fue, que no pude subirla, que son puntitos, ¿verdad? Que cuentan, todo suma, todo suma. Entonces, bueno, no se preocupen, esta semana se va a abrir para actividades. Yo me imagino que también, que son de las antes eran del primer parcial, actividades antes del primer parcial, antes del parcial, pero tengo ahí como que me están diciendo que también son para después del parcial. Entonces, también si tienen actividades pendientes, como las 7, y bueno, ahorita estamos en la semana 8, estamos al corriente, bueno, no tengan pendiente, se va a abrir, ¿ok? Pues comenzamos y voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, bueno, estamos en la semana 8 y lo que vamos a ver ahorita viene siendo la interpretación judicial y viene siendo razonamiento jurídico judicial, y viene siendo su antecedente, ¿verdad? Dice, el estudio del razonamiento es entendido como la serie de conceptos encaminados a demostrar una cosa o persuadir a oyentes o lectores. Encuentra su primer antecedente en los escritos de lógica de Aristóteles, quien distinguió dos tipos de razonamiento, los analíticos y los dialécticos. Los razonamientos analíticos son aquellos que parten de premisas necesarias o verdades y conducen por medio de inferencias válidas o conclusiones igualmente necesarias o verdaderas. En este caso de razonamiento, este tipo de razonamiento se utiliza en silogismo riguroso de la lógica formal, entendida como aquella parte de la filosofía que estudia los contenidos del pensamiento, según su forma idea, juicio, raciocinio y su relación leyes lógicas. En cuanto al razonamiento dialéctico, la dialecta es definida por Aristóteles como el arte que tiene por objeto enseñar a razonar metódicamente sobre todo tipo de objetos mediante proporciones simplemente probables. Aquí esta semana no la comenzamos, ¿verdad? No nos quedamos en una página en específico, ¿no? ¿Verdad? Es que ya no me acuerdo. Bueno, entonces seguimos. Para Aristóteles, los razonamientos dialécticos son la tópica, la retórica y las refutaciones de los sofistas. Los razonamientos dialécticos no tienen por objeto llevar a cabo demostraciones científicas, sino digerir deliberadamente y controversias.
bueno, sí, como que dice, pues irlas encaminando, ¿verdad? Además, son identificados como los medios para persuadir por medio del discurso, criticar la posición del opositor y defender y justificar la propia con la ayuda de argumentos. Por ello, el razonamiento dialéctico ha sido clasificado por Faso como la lógica propia del debate judicial. Okay. Para Aristóteles, los razonamientos dialécticos son la tópica, la retórica y la refutación de los sofistas. Creo que esto ya lo vi, ya lo dije, ¿verdad? Ok, permítame. Tras Aristóteles, Cicerón ocupó, a ver, ¿alguien levantó la mano? No, ok. Tras Aristóteles, Cicerón ocupó tema en su obra de Ibem del Tam, o bueno, no sé cómo se pronuncia esto, de la invención, así como los tópicos. De esta forma, los pensamientos del filósofo griego y del jurista romano fueron transmitidos a los grandes jurisconsultos romanos, quienes resolvieron problemas jurídicos a través del método de la tópica, la dialéctica y la retórica. Y los mismos hicieron los glosadores y comentaristas del siglo XIII y XIV, entre ellos Acurcio, Bartolo, Baldo y Mofa. La aceptación y práctica de estos métodos se extendió durante el medievo y el Renacimiento. Bueno, fíjense bien, en esta primera parte, bueno, vamos a así rapidito. En esta parte que les había lo de Aristóteles, en esta segunda parte de razonamiento, ayuda a digerir el pensamiento y el razonamiento de una idea, pero fíjese bien, no propiamente científica, ¿verdad? Vamos, aguántenme tantito, lo que quiero comentarles es esto. Antes del movimiento codificador les quiero comentar algo. Ok, ahí va. Bueno, para considerar, ahora sí como para el convencimiento de un supuesto de estos dos tipos de pensamientos, ¿verdad? Toman en cuenta dos tipos de razonamiento, ¿verdad? El primero, como les había comentado antes de cerrar con esto, es el analítico, ¿verdad? Que parte o suma de premisas lógicas y que por lo tanto concluye un supuesto categórico, ¿verdad? Y por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para cerrar con esto es, hoy es miércoles, entonces en 2 días, ¿qué día es? Viernes. Viernes. Perfecto, entonces estamos con un supuesto lógico, ¿verdad? Entonces estamos primero, estamos usando el razonamiento analítico. Muy bien. Otro ejemplo sería si un hombre no reconoce la paternidad, pero mediante una prueba de ADN se demuestra lo contrario, este estaría obligado al cumplimiento de la obligación, obviamente de dar alimento, entre otros aspectos, ¿verdad? El otro tipo de razonamiento es el método dialecto, como es el que estábamos comentando, practicado por razonamientos de tipo retórico y refutaciones, ¿verdad? Más que nada estamos usando lo que viene siendo el convencimiento de algo de forma, pues se puede decir que razonado, actuado, por ejemplo, si una persona se le acusa de robo de un automóvil y su defensa demuestra que la persona se encuentra en una hora y lugar diferente, ¿cómo es posible que pudiera haber llegado al momento en donde sucedió
pues dicho acontecimiento, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos, se puede decir, de un tipo de razonamiento en donde vamos a aplicar las probabilidades, ¿verdad? ¿Mediante qué? Pues mediante la construcción de un hecho jurídico que trae como consecuencia, pues el nacimiento, pues como todo, de derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces ya por lo pronto, ahorita ya quedó entendido, ¿verdad? Estos dos tipos de razonamiento, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Ok, ahora sí ya. Nos quedamos en donde qué, de Bartolo y Furcio y Mofa. Ok, perfecto. Ok, nos vamos ahora sí. A ver. Ok, surgió el movimiento codificador donde el código representó la viva expresión del racionalismo, lo que implicó que la interpretación y la aplicación del derecho se convirtieran en meras operaciones racionales. De esta forma, la tópica y las técnicas argumentativas para persuadir dejan de ser los medios de resolución de casos concretos y el juez se convirtió en un lógico que, a decir de Beccaria, realizó un silogismo perfecto. Ok, como el objeto de la codificación era dar certeza al derecho, se creía que el código se bastaba a sí mismo, por tanto, interpretarlo equivalía se puede decir que a corromper. De ahí que en Francia el decreto sobre organización de tribunales de justicia 1624 de agosto de 1790 estableciera que el juez no estaba autorizado para dictar disposiciones y demás. Le negaba también la posibilidad de interpretar la ley. En caso que el juzgador tuviese duda y considerase necesaria una interpretación, debía acudir al poder legislativo. Aquí, recuerden, era la época en donde no se le permitía al juez, no tenía que interpretar, solamente aplicar, ¿sí? Ok, durante los siglos XVII y XVIII predominó en la interpretación el dogma de la razón, tanto en el positivismo como el justnaturalismo. El ejemplo más claro de lo anterior se ubica nuevamente en Francia, en el método seguido por la escuela de la exegénesis, basado en dos ideas de Al-Rose. Ok. 1. Bajo la legislación codificada, toda decisión jurídica ha de apoyarse directa o indirectamente en una ley escrita, única fuente constitucional del derecho. Si no estaba escrito, acuérdense, no había manera no teníamos por qué interpretar, ni de asumir, ¿verdad? 2. La conversión de reglas jurídicas en decisiones jurídicas que tienen lugar mediante la aplicación de una lógica deductiva formal que parte de ciertos conceptos jurídicos sustantivos de carácter abstracto como elementos para la tarea de construcción jurídica. Okay. En 1852, el inglés Richard M. Hare, a través de su libro El lenguaje de la moral, comenzó el desarrollo de un método adecuado para la lógica del lenguaje de la moral, que de alguna manera puede considerarse el antecedente inmediato de la tarea que emprenderían más adelante las corrientes antiformalistas. Estamos aquí con pura doctrina, jóvenes. Ok, dice, a mediados del siglo pasado, Emilio Betti, apoyado en las ideas de Heck, desarrolló una nueva concepción del derecho que, alejada de
posiciones tanto idealistas como positivistas, sitúa la interpretación jurídica dentro de una teoría general de la interpretación. Beatty sostenía que la interpretación jurídica tiene dos elementos. El primero, cognoscitivo, consiste en el reconocimiento del significado propio de la norma considerada en su abstracción y generalidad. Afirma que el juez intérprete no puede quedarse solo con el sentido originario de la norma, sino que debe de ir más allá. Debe llevar a cabo una función normativa, es decir, especificar e interpretar el precepto que se interpreta, a fin de obtener máxima decisión y acción práctica. Bueno, aquí es todo lo contrario de lo que se había venido diciendo de que no interpretar en la época de 1790 en Francia. Aquí, es decir, aquí habría que seguir investigando, seguir viendo, seguir profundizando, ¿verdad? A mediados del siglo pasado, Emilio Beatty, apoyado en la idea de Heck, no, este ya la dije, ¿verdad? Sí, como que se repite la misma párrafo, maestra. Una disculpa. 12 y 13. Fíjense que sí lo tenía apuntado yo en una hojita que decía yo que había que eliminarlo. Ay, Dios mío. Bueno, perdón. No se preocupe. Gracias a la magnífica aportación de Emilio Beatty, quien preparó el camino y motivó las futuras investigaciones en torno a la interpretación jurídica judicial, al identificar en un solo proceso de interpretativo dos momentos con objetivos y resultados independientes, pero que necesariamente se contemplaban de forma inescindible. O sea que, pues, como quien dice, iban de la mano, ¿verdad? Vamos con Alroz. Ok. Déjeme checar algo, permítame. Ok. Dice, Alroz considera que la interpretación es una actividad que, correctamente realizada, conduce a una determinación objetiva e inequívoca del auténtico significado de la ley y a su aplicación a casos concretos. Dice, Ross, al igual que Emilio Beatty, identifica dos niveles en el proceso interpretativo. El primero consiste en determinar el verdadero sentido de las palabras de la ley abstracta, mientras que el segundo debe llevarse a cabo lo que él llama la transformación a lo concreto. Se puede decir que ahí vamos, como quien dice, a aterrizar la idea, ¿verdad? El pensamiento de estos autores motivó ulteriores estudios al respecto, como los de Luis Recasens-Chiches, quien en su nueva filosofía de la interpretación del derecho, aparecida en 1973, desarrolló una tesis que niega a la lógica formal cualquier lugar del proceso de interpretación del derecho, ya que considera que es un error trasladar la lógico matemático al campo de la interpretación jurídica. Bueno, estos razonamientos, tanto lógicos como técnicos, tienen que ver con la época, pues obviamente, en que vivió cada autor, ¿verdad? Porque, a ver, ¿alguien alzó la mano? No. Ok. Porque, pues, sería injusto decir que, pues, no estaban en lo correcto. Se puede decir que sí estaban en lo correcto cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivieron en épocas diferentes. Entonces, o estudiaron épocas, a lo mejor, y vivieron, ahora sí que, pues momentos totalmente diferentes en el cual ellos obviamente empezaron a estudiar sobre la doctrina, ¿verdad? Ok, por lo que la ley obviamente se transforma conforme pasa el tiempo,
y por la interpretación se le da, acuérdense, la interpretación siempre es de acuerdo a la época en que se vivió, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Es evidente que el trayecto del razonamiento jurídico judicial ha reformado su original sendero descrito por Aristóteles e impulsado por Cicerón. Dice, después de haber permanecido aprisionado por el dominio del dogma del razonamiento científico, es imperante durante el siglo de las luces. Este hecho, me imagino que es en la época de Francia, este hecho evidencia que el razonamiento jurídico ubicado dentro de las ciencias humanas se enfrenta en forma constante a interminables y diversas controversias que, vinculadas a la realidad del lugar y época determinados, no pueden ser resueltos mediante un razonamiento deductivo formal, como el que es utilizado con las ciencias exactas, donde es fácil llegar a un acuerdo sobre las técnicas de cálculo y medida. Bueno, pues es lo que le estaba yo comentando, ¿verdad? O sea, pues es que es difícil. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues eran épocas diferentes. Ok. Déjeme checar algo más. Ok. El vínculo entre el lenguaje y el razonamiento jurídico judicial se manifiesta mediante el ejemplo de argumentos jurídicos que necesariamente deben ser expresados en forma lógica y coherente, situación en la que se identifica el uso correcto de la lógica dentro del razonamiento judicial. Miren, aquí hablamos de alguna manera de juicios categóricos, ¿verdad? Es decir, de la interpretación que se le da a ciertos actos o hechos jurídicos, obviamente conforme al fundamento legal vigente, ¿verdad? Ahora nos vamos a lo que viene siendo la interpretación judicial, interpretación y concepto. Ok, bueno, miren. La palabra interpretación proviene del latín interpretationem, acusativo de interpretatio. Onis, que significa acción o efecto de interpretar, explicación, traducción. Dice, a su vez, interpretatio, derivado del verbo interpretor, aris, servir de intermediario, venir en ayuda de, así como explicar. Dice, además de las acepciones arriba indicadas, puede significar también aclarar el sentido de o entender de cierta manera. De la misma raíz, intérpres, dice negociador, intérprete, explicador, traductor o mediador. Ok. La Real Academia Española le otorga 7 sentidos distintos a la palabra interpretar. Sin embargo, solo 2 de ellos se adecúan al objeto de esta investigación. Y si el primero la define como explicar o declarar el sentido de una cosa, principalmente el de textos faltos de claridad, mientras que conforme al segundo consiste en explicar acertadamente o no acciones, dichos o sucesos que puedan ser entendidos de diferentes modos. Bueno, aquí sigue lo mismo, pero bueno, es la opción 2. Miren. Miren, una palabra, a veces, una simple palabra, a veces nos resalta mucho, ¿verdad? Nos puede llevar o nos puede transportar a muchas situaciones. Como por ejemplo, ¿verdad? Vamos a un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de comida. ¿A ustedes qué les viene a la cabeza como lo que viene siendo comida o alimento? Sí, adelante. Maestra, es como el ejemplo que viene, que le llaman dieta a la remuneración económica que les dan a los diputados por asistir a las reuniones. Y entonces cuando
oía yo dieta, yo decía, les dan comida, o sea, propiamente frijoles, sopa y así. Y no, no era eso. Sí, pero puede ser también, exacto, te lleva, pero eso te lleva. Una palabra te puede llevar a muchas cosas, hasta arroz con leche a mí me lleva a la casa de mi abuelita, no sé, X, ¿verdad? Sí, Elizabeth, adelante. Pero está muy bien tu punto. En sí es como solo una palabra clave de un concepto y el concepto deriva en las diferentes categorías. Por ejemplo, cuando usted dijo alimento, pues puede ser frutas y verduras, comida sana, comida saludable, no sé, comidas con ciertas cantidades de proteína, comidas con excesos de grasa. Un solo concepto me deriva en muchas categorías. Es correcto. Esto es para que vean lo que conlleva la interpretación, ¿verdad? Y el razonamiento de una sola palabra. Miren, por ejemplo, vamos a ver, comida, pues yo le puedo poner que pues aceite, frijoles, arroz, comida rápida, pero tú lo hiciste súper bien. Tú lo que dijiste está súper bien porque tú todavía hasta lo clasificaste, ¿verdad? Una palabra señala, una palabra simple y llana nos puede, como alimento, pues tiene muchas connotaciones jurídicas, ¿verdad? Y por lo tanto, para un magistrado, sí, Roberto, adelante. Maestra, buenas noches. Sí, buenas noches. A lo que usted dijo, ya ve que primero la palabra dijo alimento. Sí, claro. Sí, adelante. Jurídicamente, alimento abarca una rama que lleva algo, se podrá decir, expandosa. Alimentos, muchos dicen, vamos a dar un ejemplo sobre las pensiones alimenticias. No, es que vas a cubrir los alimentos. Alimentos se conlleva desde el vestuario, desde el escolar, Calzado, desde los víveres, eso correcto. calzado. Sí, alimento no conlleva que... Eso estoy hablando en lo jurídico, ¿verdad? Sí, por eso empecé con lo básico. Este, Por eso empecé ajá. haz de Es cuenta lo que que yo con aceite, entiendo en frijol, lo arroz, comida, y Elizabeth hasta lo clasificó. O sea, es que ustedes no tienen una idea de... deriva muchas ramas. Es correcto. Entonces, una sola palabra, todo lo que conlleva, ¿verdad? Sí, Eva, adelante. Exacto. Sí, maestra, lo que yo entiendo ahorita, usted nos da a entender el concepto que es alimentos. La interpretación es de la manera en que la dan los compañeros. Claro, ¿Está ¿y claro cómo eso? la va a tomar el juez? Exacto, el juez, cómo la va a interpretar en el momento en que se tienen que interpretar, la forma en que se presente en una oración, o sea, son muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Eso también es muy importante. Sí, Elizabeth, adelante. Y si hablamos en cuestiones jurídicas, maestra, alimentos en sí es lo que es la cuestión de la familia, un derecho de la familia, Como porque dijo es donde el Roberto, es juez va a correcto. hablar Ok, fuiste tú. que alimentos, de ahí va a emanar todo lo que son las mantenciones, las pensiones, todo, 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 pero eso en sí viene a englobarse a lo que es el derecho de la familia. Exacto, y fíjese bien, aquí algo muy importante es que como una palabra aplicada al derecho resulta como una fuente a la vez, una fuente de derechos y obligaciones, ¿verdad? Es decir, alimento alimento, pues se le puede pedir una demanda alimenticia al padre, se le mete la demanda alimenticia al padre, alimento puede ser, como dijo Roberto, calzado, estudios, alimentación, obviamente, etcétera, etcétera. Como solo una palabrita lo que te deriva, ¿verdad? Correcto, entonces proseguimos. Ya les quedó claro y ese era mi punto, a lo que yo quería llegar.
Bueno, también algo, bueno, fíjense bien, en la segunda parte, en esta parte que había yo comentado, no sé si es esta, a ver, permítanme, a lo mejor yo estoy confundida. Ok, sí, es en esta. En esta aquí, cuando yo les comento que solo 2 de ellos se adecuan al objeto de esta investigación, ¿verdad? Que dice, mientras que conforme al segundo consiste en aplicar acertadamente acciones, dichos o sucesos que puedan ser entendidos de diferentes modos. Un ejemplo muy importante es como yo les comenté, esto que es importante, es cuando describo de qué manera me di cuenta de que mi carro ya no está en el estacionamiento. Es un ejemplo, ¿verdad? Y por lo tanto hago una denuncia. ¿Una denuncia de qué? Pues una denuncia de hechos en la cual yo describo los acontecimientos y pues el juez va a interpretar esos hechos. Y fíjense bien, ahí es en esta parte que yo les estoy comentando, acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Fíjense bien, en mi cabeza, en mi mente está de una manera, pero si yo no sé cómo interpretarlo, cómo decirlo de una manera en la que lo puedan entender, puede estar plasmado de una manera muy diferente o entendido de una manera muy diferente si yo no lo explico detalladamente, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante la manera por así como que dice, cómo usar las palabras, cómo se interpretan también, cómo usarlas, ¿verdad? En beneficio o la contraparte, en beneficio o en contra, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a la interpretación judicial, el concepto. Esta es la opción 2. Dice, la interpretación judicial, también conocida como interpretación usual, es aquella que lleva a cabo los órganos jurisdiccionales como actividades necesarias y previas para la correcta aplicación del derecho. Y se puede hablarse de un sentido amplio y un sentido estricto de la actividad interpretativa. En el primero de ellos, interpretar consiste en asignar significado a expresiones de lengua jurídico. De esta forma, de esta forma toca al intérprete establecer qué es lo que dice una expresión jurídica cualquiera, mientras que en el segundo, interpretar consiste en determinar el sentido de una expresión jurídica dudosa. Por lo tanto, interpretar en sentido estricto consiste en aclarar lo que dicha expresión o escoger entre significados enfrentados. Fíjense bien, la ley tiene que ser descriptiva, ¿verdad? Para poder ser obviamente aplicada, que no quede, se puede decir que no quede duda o laguna legal, ¿verdad? A eso se refiere. En la interpretación, pues bueno, que el juez, que la interpretación que hace el juez como parte de sus deberes para impartir justicia, pues es que él no se le escape nada, ¿verdad? Incluso hasta, por eso dicen, eh, bueno, esta es otra cosa, pero va muy ad hoc, ¿verdad? Porque con el juicio que se hizo, bueno, aquí no existen este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero como los dos juicios diferentes, como por ejemplo, nada que ver, ¿verdad? Con esto, pero el juicio de Johnny Depp y de su esposa o su ex esposa, ¿verdad? Uno que fue televisado y otro que no fue televisado. Obviamente, el que no fue televisado, pues obviamente fue en Inglaterra y obviamente pues ganó la señorita. Y en este otro, pues ganó, bueno, sabrá Dios quién ganó y quién perdió más, ¿verdad? Pero obviamente ahí mucho tuvo que ver, pues obviamente gestos, palabras y todo. Entonces, todo eso, aunque no lo crean, ayuda, ¿verdad? A ganar o a hundirte, ¿verdad?
Dice, la actividad efectuada por el operador jurídico, tanto en sentido amplio como estricto, es considerada un quehacer intelectual. Sin embargo, la interpretación en sentido estricto debe ser entendida como una actividad humana en la que intervienen tanto los conocimientos jurídicos como la voluntad del intérprete, ya que este, en último término, es quien elige una entre diversas posibles soluciones que se presentan como alternativas. Bueno, miren, hay vacíos en la ley, ¿verdad? Ello lo que hace, pues, bueno, lo que conlleva es interpretar y tratar de llenar precisamente esos vacíos, ¿verdad? Para que las leyes puedan ser transformadas en el futuro, ¿verdad? Por medio obviamente, ¿de quién? Pues del Poder Legislativo. Ok, interpretar un hecho significa, de acuerdo con Ricardo Guastini, incluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos, o bien subsumirlo en una norma o incluso calificarlo bajo el esquema de calificación que ofrece una norma para aplicarle así unas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la sanción. Una sanción que esa norma prevé. Oigan, esta palabra no sé si exista o si esté bien escrita, la verdad no sé. Ahí la checan ustedes. De acuerdo con Karl Lannes, dice, interpretar es un hacer mediador por el cual el intérprete comprende el sentido de un texto que se le ha convertido en problemático. Dice, lo anterior significa que el intérprete debe buscar de entre el universo normativo las normas pertinentes para la aplicación al caso concreto. A ver, déjame tocar algo. Muy bien. Bueno, miren. Aquí más que nada es que para que haya una consecuencia de derecho es porque ya hay una descripción, ¿verdad? De la conducta de la ley, ¿verdad? Ejemplo, robo. Robo. ¿Qué es robo? Pues abuso de confianza. ¿O qué otra cosa? Lo que puedan, fíjense bien, lo que puede, una palabra, robo, abuso de confianza. O otra palabra que puede, ¿qué otra palabra les puede aparecer? Supongamos, nacimiento, pues nacimiento, obligaciones, obligaciones, derechos, manutención, o sea, una palabrita, todo lo que como les había comentado, a dónde nos lleva, ¿verdad? Ok. Cabe señalar que la interpretación judicial como actividad intelectual queda completamente plasmada en la sentencia disuasoria que dictan los órganos jurisdiccionales, resultado final de dicha actividad. Dice, dentro de las sentencias se encuentran incluidos, a decir de Frosini, los siguientes elementos que el juez toma en consideración para elaborarla. Dice, las palabras de legislación aplicable, invocada, dice las palabras de legislación aplicable invocada, el caso denunciado, la interpretación proporcionada por cada una de las partes, las reglas procesales que deban observarse, las orientaciones doctrinales y jurisdiccionales, las expectativas de justicia de la conciencia social y finalmente el conocimiento del propio juez que deba ser libre. Fíjense bien, esto resalta... perdón, sí, Miguel, adelante, perdóname. Buenas noches, maestra. Bien, mire, aquí en la materia de Derecho Penal también tenemos un concepto para interpretación y dice que significa explicar, aclarar y entender lo que es confuso y oscuro. Es correcto. Y nos menciona 3 tipos de interpretación. Uh-huh. En este caso puede ser por su origen, como en este caso
interpretación doctrinal, auténtica y judicial. Y por su método, en este caso histórica y gramatical. De la interpretación. Fíjate, aquí el libro nada más escoge dos, porque porque acuérdate, como es doctrina, no, hombre, pues todo el mundo se arranca diciendo todas las derivaciones y todas las clasificaciones que puedan haber, porque son muchas. Haz de cuenta que es como una alumna me dijo el año pasado, oiga maestra, ¿por qué Rosy puso esas clasificaciones? Porque así quiso. Haz de cuenta que Al Rose así lo decidió. ¿Sí me explico? Cada autor, cada estudioso, ¿verdad? Nos aportó algo, ¿verdad? Dejó algo para poder hacer para hacer un análisis de del estudio de lo que viene siendo la jurisprudencia, ¿verdad? Y esto pues es, como tú dices, es doctrina. Uh-huh. Es muy amplio. Está muy bien, Miguel, eso que estás viendo está bien. Aquí eso más, haz de cuenta que lo que estamos viendo son clasificaciones e interpretación. Aquí nada más al inicio de la opción creo que B, aquí nada más vamos a agarrar dos clasificaciones, dos tipos de clasificación. Sí te acuerdan, ¿verdad? Sí. Te lo dije al inicio, porque si nos vamos no terminamos. Correcto, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí sobre lo que acabo de comentar, esto resulta en el análisis, obviamente, de hechos o de las pruebas aportadas, ¿verdad? De las descripciones, descripción de la ley para un caso concreto y el procedimientos y reglas a la que se sometió la situación en una situación en particular que se está llevando a cabo, o sea, que se está juzgando. Obviamente va a haber reglas y condiciones legales para cada materia. En este caso, como dijo Miguel, en lo penal, en lo civil, en lo mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese bien, esto es lo bonito del derecho, o sea, que pues abarca para cada materia. Vamos a admitir a Pedro. Muy bien. Bueno, proseguimos. Y nos vamos a los cánones de la interpretación. Dice, es a Savinic a quien se le atribuye, haber realizado un estudio acerca de la interpretación y haber sintetizado los elementos. Este autor distingue 4 de estos: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Dice, la clasificación de Savinic, que para efectos de esta investigación se denomina clásica o tradicional, persiste hasta nuestros días. Sin embargo, es necesario señalar que a dicha clasificación le han sucedido otras que pueden considerarse un desarrollo de la labor efectuada por Savinic. De ahí que sea conveniente incluirlas dentro de este apartado. Dice, nuestro sistema jurídico, literal o gramatical, sistemático, causal, teleológico, histórico tradicional, histórico progresivo y lógico. Y nos vamos al criterio o cánones y nos vamos a la opción 1, ¿verdad? Recuerden, este es de acuerdo a Savinic, sí les dije, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos a lo que él clasificó, criterio gramatical. Dice, de acuerdo con Savinic, el elemento o criterio gramatical tiene por objeto el estudio de las palabras utilizadas por el legislador para comunicar su pensamiento. En función de lo anterior, puede decirse que este criterio exige que la interpretación de la norma se realice en atención al sentido propio de las palabras.
Karl Lorenz identifica este criterio bajo el nombre de sentido literal y lo entiende como el significado de un término o de una unión de palabras en el uso general del lenguaje o en caso de que sea constatable un tal uso, en el uso especial del lenguaje de quien habla. Es lo como les bueno, esta es otra, como dijo Carlos, él la identifica y él así la clasifica. Pero vamos a regresarnos y como habíamos comentado, como la palabra alimento, que fue lo que vimos anteriormente. El alimento pues obviamente tiene muchas connotaciones. Entonces ahora sí ya alimento ya nos va a recaer en más atribuciones, ¿verdad? Ahora ya la palabra alimento ya para nosotros va a tener una connotación obviamente más amplia, porque va a significar más cosas, ¿verdad? Ahora ya le podemos poner más alimento, ya se puede decir que ahora sí que tiene una connotación más amplia. Puede ser salud, transporte, etcétera, etcétera, manutención, pensión alimenticia, no hombre, mucho más cosas, ¿verdad? Y va ampliándose. Y así como una palabra tan pequeña, pues así puede pasar con muchas otras más palabras, ¿verdad? Ok, ahora, criterio lógico. Dice, cuando la ley es poco explícita, hay que investigar por otros medios. ¿Cuál fue la voluntad que le inspiró? Ante esta situación, pues el operador jurídico puede llevar a cabo una interpretación lógica. De acuerdo con Linares Quintana, el elemento lógico ayudará al intérprete a desentrañar por medio del razonamiento el pensamiento real y psicológico del legislador al tiempo de dictar la ley. Dice, Francisco Geni explica que la lógica trabaja sobre las palabras, que a su vez son expresión de una voluntad inteligente. Fíjense bien, que aquí de la suma importancia que deben tener, debe tener los legisladores a la hora de promulgar una ley, ¿eh? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que ser, pues se puede decir que tienen que ser coherentes, ¿verdad? Porque no puedes sacar algo así a la ligera. Por eso muchas pues obviamente son derogadas, ¿verdad? Porque pues ya no están bien hechas, o nuestra sociedad obviamente las va desechando porque pues ya no son aptas, ya no están dentro de nuestros parámetros sociales, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, criterio histórico. El elemento histórico dentro del proceso interpretativo, a decir de Savigny, porque acuérdense que esta clasificación es de Savigny, cumple la función de conocer el estado del derecho existente sobre una determinada materia en la época en la que la ley ha sido dada. Súper importante. Acuérdense los impuestos que se pagaban por cada ventana que había entre 1910 y 1920, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, pero ¿por qué las casitas no tienen ventana? Pues porque pues no querían pagar impuestos, ¿verdad? O sea, porque no había ventanas por esa simple razón. Hans Gadamer considera que el elemento histórico es la pieza fundamental de la hermenéutica jurídica, ya que la condición histórica de la ley que se interpreta permite comprenderla y contrastarla con el presente, lo que a su vez representa el vehículo para proyectar la ley hacia el futuro. En términos más sencillos, el texto histórico quedará sin sentido si no existiera alguien que lo reviviera al momento presente. En consecuencia, comprender un texto es referirlo a un presente dado y recuperarlo para el momento histórico de su efectiva comprensión. Bueno, miren, se puede decir que una ley actualmente está vigente, ¿verdad? Y puede decir que para que sea aplicable o para dicha época, en esa época, pues obviamente es válida, ¿verdad? Como les había comentado.
yo les había comentado sobre los impuestos, un ejemplo de los impuestos de eso, ¿verdad? Pero pues ahora un ejemplo actual, pues se puede decir, era de que antes estaba muy penalizado, refiriéndome ya a lo último, ¿verdad? Que para cómo puedes llevar una ley hacia el futuro. Bueno, como un ejemplo, bueno, para no meterme en problemas, pero bueno, el aborto, pues estaba prohibido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahorita ya está autorizado, ya está legalizado, ya está permitido. Entonces, aquí es un ejemplo claro, como dice, comprender un texto es referir a un presente dado y recuperarlo para el momento histórico en tu respectiva comprensión. ¿Cómo llevas algo hacia el futuro? O sea, prohíbes algo que al ratito a lo mejor va, obviamente, ser permitido, ¿va? Pero obviamente es un criterio histórico, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos al criterio sistemático. Dice, este elemento que Savigny califica de esencial en el proceso interpretativo fue omitido por completo en el derecho romano. Dice, de ello se tiene conocimiento gracias al estudio efectuado por el propio Savigny, quien a su vez sostiene que para poder apreciar por completo el pensamiento del legislador, no es suficiente contar con un conocimiento histórico de la legislación, sino que es necesario que nos expliquemos claramente la acción ejercida por la ley sobre el sistema general del derecho y el lugar que aquello ocupa en este sistema. Dice, Geni, aunque no se refiere expresamente a este criterio como sistemático, considera que el intérprete no debe olvidar que cada disposición legal tiene que ser considerada en su relación con las demás normas como la parte de un todo. De acuerdo con este autor, la utilidad de este criterio en el proceso de interpretativo radica en evitar contradicciones entre normas de una misma legislación u ordenamiento. Más que nada aquí, así para no revolvernos, es que la ley debe aplicarse a un caso concreto, ¿verdad? No buscarle no buscar mucho, solamente aplícalo a un caso concreto, no le busques más. Dice, cuando se habla acerca del criterio lógico, debe mencionarse que algunos autores encuentran cierta similitud entre dicho criterio y el sistemático. No obstante, después de conocer cómo define la doctrina al método sistemático, puede afirmarse que ambos criterios cuentan con características muy peculiares que las distinguen. Y bueno, vamos a ver si son esos criterios sistemáticos. ¿Cuáles son esas características? Dice, los criterios interpretativos se presentan en ocasiones como técnicas argumentativas y constituyen especificaciones del criterio sistemático, los cuales quedan enumerados de la siguiente manera. Dice, 1. Criterio de conformidad con la Constitución. Dice, este criterio exige que toda interpretación considere la norma fundamental de un determinado país. Su importancia es capital para el criterio interpretativo, sistemático que considera no solo la Constitución, sino también el resto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de cada país, de un país determinado. Aquí un ejemplo que aquí pasó es, bueno, a lo mejor no sé, no es conocido, pero sí es importante. Así a grandes modos, un ejemplo de un matrimonio árabe que se quiso divorciar aquí en México. Obviamente las leyes a ella la protegían aquí en México, pero si ella se iba ya a su país a divorciarse, obviamente no, ¿verdad? Ahí esa mujer obviamente iba a ser, pues a lo mejor maltratada, apedreada, no sé, hasta morir, ¿verdad? Por el solo hecho de que él, sin investigar, nada más con solo decir, tengo duda de que mi mujer me es infiel, para ellos ya eso ya es verdad,
¿verdad? Pero aquí, pues no, aquí a lo mejor, pues aquí no hay más, pues si te quieres divorciar, te divorcias, pero no necesitas apedrearla hasta morir, apedrearla hasta la muerte. Es un ejemplo a lo mejor muy, muy sacado, pero obviamente estamos hablando de que estos son ordenamientos jurídicos de un país determinado, ¿verdad? Ok, criterios de conservación de la norma y de la continuidad del ordenamiento. Dice, este criterio contiene dos exigencias para el intérprete. Por un lado, la conservación de las normas que tienen la función de exigir que la actividad interpretativa agote todas las interpretaciones posibles antes de invalidar una norma. Es decir, antes de, ¿sabes qué? Esta no va es válida. Agota todo. Y el de la continuidad del ordenamiento, que le obliga a intentar una interpretación del enunciado que lo invalide. O sea, vamos a buscar obviamente esa laguna que pueda ya no ser aplicable a esta situación a una situación en concreto, ¿verdad? Criterio de la plenitud. Dice, ese criterio sirve al sistemático, pues exige que el significado que se pretenda atribuir a una norma parta de la base de que el ordenamiento contiene todos los elementos necesarios para ello, por ser un todo completo o pleno. Ok. 4. Criterio de la no redundancia. Este criterio parte del presupuesto de que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas racionales, motivo por el cual no hay cabida a la existencia de normas que reiteren el mismo mandato. Es decir, ¿sabes qué? Quita lo que ya no sea necesario, ¿verdad? Dice criterio analógico. Cuando el ordenamiento jurídico no prevé la norma exactamente aplicable al caso específico, el juzgado debe hacer uso de la analogía y considerar lo que señalen los ordenamientos jurídicos. Ok, criterio de la coherencia. Dice, Enrique Alonso García ha indicado que el principio de unidad y coherencia es uno de los elementos de los más importantes de la interpretación constitucional. Este criterio propugna que todas las normas se interpreten de modo tal que se evite su contradicción con otras normas constitucionales. Respecto a la coherencia que debe existir cuando se interpretan normas de un mismo ordenamiento. Los tribunales colegiados de circuito han establecido jurídicamente en el siguiente sentido. Dice, ok, interpretación de normas del mismo ordenamiento legal. Debe aplicarse el principio de que las normas de un mismo ordenamiento legal deben ser interpretadas de tal manera que no resulten contrarias, sino que se complementan para que sean acordes y armónicas. Ok. Pues sí, pues que no se contradiga. Ese es lo que quiere decir. Criterios de la ordenación, dice. Bajo esta denominación se contienen 3 criterios de interpretación que operen sobre la base de criterios sistemáticos para resolver antinomías o contradicciones. Estos son el criterio jerárquico, el de especialidad y el cronológico. El primero se identifica con el principio de jerarquía, que consiste en otorgar a determinadas normas mayor fuerza imperativa. Es decir, cuando se suscite incompatibilidad entre dos normas, prevalecerá la de mayor rango jerárquico. El criterio cronológico, que cuando existan dos normas incompatibles, deberá prevalecer aquella que ha entrado en vigor con posterioridad. El sistema jurídico mexicano reconoce el criterio cronológico a través del artículo 9 del Código Civil Federal. Dice, la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Por otra parte, el criterio de especialidad sostiene que entre dos normas incompatibles prevalece aquella que es especial
es decir, aquella que se refiere más exactamente al punto en conflicto. A este principio también se le conoce bajo el aforismo lex specialis derogan general, es decir, la norma especial deroga a la general. Criterios de reducción al absurdo. Dice, también denominado apogógico, de acuerdo con Giovanni Tarello, este criterio se utiliza para justificar el rechazo a la atribución de significado de un enunciado jurídico por las consecuencias absurdas que acarrearía. El problema fundamental de este argumento, explica Javier Esquiaga y Rafael de Asís Roy, es establecer el parámetro que permita determinar que es absurdo. Obviamente, todo esto es doctrina, pero ¿por qué lo ponen? Porque aunque ustedes no lo crean, se utilizó, se vivió, fue esto, como que dice, esto pasó, ¿verdad? Criterio de la naturaleza de las cosas. Este criterio se considera una especificación del criterio teleológico, sugiere que la interpretación sistemática de un enunciado jurídico se realice en atención a la esencia de la norma o de la institución a la cual se refiere. Es decir, el intérprete debe encontrar la naturaleza de lo que interpreta dentro del ordenamiento jurídico. Okay. Criterio de contrapeso. Dice, este criterio permite que un enunciado normativo sea interpretado en atención a los valores y bienes constitucionales. Es decir, de Rafael de Asís Roll dice, una variante es el criterio de racionalidad que permite dar un enunciado normativo un significado distinto al ya dado con anterioridad, de acuerdo con su proyección material y siempre que la nueva interpretación posea una justificación razonable. Pero siempre y cuando posea, como dice, justificación razonable, obviamente ese criterio va a tener más contrapeso, ¿verdad? Criterio de razón mayor o argumento a fortiori. Dice, este criterio argumentativo ayuda al intérprete a justificar la interpretación extensiva de un enunciado jurídico, toda vez que mediante él, el intérprete puede incluir en sus términos aparentemente referidos a un único sujeto o clase de sujetos, otros sujetos o clases, o bien otros comportamientos o clases de comportamientos. Ok, ahora vamos al resultados de la interpretación. Déjenme ver esa qué página es. Ok. Es la 202. Oigan, miren, yo sé que ya somos menos, pero aunque no lo crean, me falta bastante todavía. Así que le voy a seguir, ¿ok? Ok, vamos a ver lo que es resultado de la interpretación. Dice, después de ser interpretada, una norma no vuelve a ser la misma. Dice, a juicio de Carlos de Silva, dice, se produce una situación jurídica diferente del inicial, pues la sentencia no es idéntica a la norma en la que se funda, pues la interpreta y en ocasiones la integra. Es decir, el sentido de la norma puede ser aclarado, restringido, ampliado o modificado, lo que justifica ocupar este espacio para hablar acerca de las normas de la interpretación judicial, que doctrinalmente puede clasificarse de la siguiente manera. Dice, interpretación declarativa e interpretación correctora. Dice, esta última a su vez puede ser extensiva o restrictiva. O sea, esta última se divide todavía en dos más. ¿Ok? Y nos vamos con la primera, interpretación declarativa. Dice, se llama a una interpretación declarativa cuando el intérprete ha utilizado el criterio literal o gramatical para determinar el significado de las palabras que se muestran imprecisas o que admiten diversos sentidos, situación ante la cual el intérprete escogerá
entre aquel que, según las circunstancias, responda mejor al espíritu de la ley. Para ello recurrirá al texto mismo, al significado de los diccionarios que otorgan a la palabra o al que la costumbre les ha asignado para desentrañar el sentido de la norma. Es decir, si hay duda, pues entonces te vas al diccionario y checas cuál es la que obviamente se acerca más a tu situación, no a la que te va a perjudicar, sino a la que te va a ayudar, ¿verdad? Dice, la interpretación declarativa se vale del empleo del argumento del lenguaje común y el argumento a contrario. Dice, 1. El argumento del lenguaje común hace referencia al significado ordinario de las palabras y a las reglas gramaticales usualmente aceptadas por la lengua. Dice, la interpretación declarativa, bueno, aquí una alumna me comentó el tetra pasado, como por ejemplo la palabra modorro, pues como dormido, adormilado, ¿verdad? Bueno, es una, y esa palabra pues a lo mejor te sale, deriva de más palabras, ¿verdad? La interpretación declarativa se vale del empleo del argumento del lenguaje común y el argumento contrario. El argumento del lenguaje común hace referencia al significado ordinario de las palabras y a las reglas gramaticales usualmente aceptadas por la lengua. Dice, Ricardo Guastini explica las 3 tipos de expresiones que puede encontrar el intérprete dentro del lenguaje común. Pero fíjense, todo depende también del país, o sea, es que también eso es muy, muy importante. Dice, A, expresiones pertenecientes al lenguaje ordinario. B, expresiones del lenguaje ordinario que se han tecnificado en el discurso jurídico y han adquirido un significado distinto al ordinario, como el que comentó a lo mejor nuestra compañera acerca de la dieta, ¿verdad? Pero se refería a lo de los diputados, ¿verdad? C, expresiones pertenecientes a un lenguaje técnico. Ok, el argumento contrario como argumento interpretativo. Dice, a decir de Eduardo García Maínez, el argumento contrario surge cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere. Dice, puede referirse a que los no comprendidos en ella deban ser objeto de una solución contraria. Ok, y 2, interpretación correctora. Dice, la necesidad de una interpretación correctora surge cuando el texto de una ley es contrario a su propio espíritu, para no afectar el principio de legalidad. Cuando el resultado de una interpretación correctora, el juzgador se apoya en una o varias disposiciones legales que considere más precisas en cuanto al significado de los conceptos que contienen. A través de esta acción evita atribuirse un acto pseudo legislativo y se limita a realizar un análisis minucioso de la legislación con la finalidad de encontrar en ella la interpretación deseada. Okay, ahora nos vamos con la opción A, interpretación extensiva. Dice, la interpretación extensiva como una forma interpretativa se considera por extender al natural significado de las palabras de la ley cuando éstas expresan menos de lo que el legislador quiso decir, a través de lo cual se amplía el texto de la ley a casos no comprendidos en ella, pero que se encuentran en su espíritu. Felipe Clemente de Diego ha sostenido que la interpretación extensiva restablece el equilibrio que hay entre el pensamiento y la palabra de la norma. Es decir, cuando realmente te quedas corto y quieres expresar más, ¿me entiendes? Bueno, me explico. Ok, argumento analógico a símil o símil. Este es A. Okay.
Dice, la aplicación analógica sirve para llenar lagunas, mientras que la explicación analógica es utilizada por el juez para explicar una disposición de significado incierto. Dice, contenida en el ordenamiento jurídico que interpreta a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca. Dice, argumento a fortiori. De acuerdo con Torello, es de resaltar el elemento fundamental del argumento a fortiori. Para poder extender el significado de un precepto es la mayor razón. Dice, el argumento a fortiori tiene dos variantes. Dice, por un lado puede emplearse para interpretar disposiciones que confieren disposiciones subjetivas ventajosas, dice derecho, o desventajosas, obligaciones. Dice, cuando nos encontramos frente a concesiones derechos, dice, aparece un argumento amorio ad minus, que significa que el que tiene derecho a lo más, tiene derecho a lo menos. Mientras que cuando el argumento de a fortiori se utiliza para interpretar disposiciones que contienen obligaciones, dice, nos encontramos ante un argumento a maiori ad majus, que significa que si está prohibido, lo menos está prohibido, lo más. Ay, qué interesante. Ok, bueno, miren, ahora nos vamos a lo que viene. Las características del argumento a fortiori, ¿cuáles son? Dice, en primer lugar debe existir la descripción de un supuesto de hecho debidamente establecido en la ley. Y en segundo, la situación que no se adecua en forma total a lo establecido por aquella, es decir, una laguna, la cual puede colmarse a través del empleo de este argumento. Dice B, el argumento a fortiori sugiere que para colmar la laguna existente en el precepto que se interpreta, el operador jurídico se vale de conceptos comparativos. C, debe existir cierta semejanza entre ambos casos, es decir, el resultado y el no regulado, ya que no puede concebirse un argumento a fortiori en casos disímiles. Pues claro, pues si lo va a ser algo comparativo, pues si tiene que ser algo comparativo, no tiene que ser algo diferente, ¿verdad? D, el parámetro para decidir si las ventajas o desventajas del caso regulado deben o no extenderse al caso no regulado, en la mayor razón que el intérprete determine. Aquí, ahora sí, como quien dice, aquí es todo interpretación. Ok, ahora sí nos vamos con la opción B. Dice, interpretación restrictiva. Se llama interpretación restrictiva al resultado interpretativo que restringe o circunscribe el significado de las disposiciones al excluir de su campo de aplicación a algunos supuestos de hecho que, de acuerdo con una interpretación literal, un resultado interpretativo de carácter restrictivo se encamina a limitar el significado de las palabras de la ley, cuando éstas expresan más de lo que el legislador quiso decir. Pues sí, le vamos a dar una interpretación restrictiva porque no me conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, como dice aquí, me va a dar más de lo que yo quiero más de lo que yo quiero decir y no quiero que eso pase. Ok, nos vamos con la opción F. Dice, fase de la interpretación judicial, dice el modelo de Rodríguez-Grez. Dice, al ser la interpretación presupuesto necesario y previo para la aplicación del derecho, el juzgador debe, antes de aplicar la norma general al caso concreto, interpretarlo, lo cual supone seguir un proceso interpretativo. Dice Pablo Rodríguez Grez, en su teoría de la interpretación jurídica, proporciona un esquema que resulta bastante didáctico respecto a los pasos a seguir durante la interpretación judicial. Dice, para este autor, el proceso interpretativo está integrado por dos fases. Dice, la primera, denominada fase formal,
que está destinada a determinar el sentido y alcance de la norma, es decir, su verdadero significado. Mientras que la segunda, denominada fase sustancial y considerada la más importante, tiene por objeto extraer de la norma general una particular, o sea, de esa vas a sacar una más, ¿verdad? Ok, dice fase formal del proceso interpretativo. Seguimos con Rodríguez Res. Dice, en esta fase, denominada también fase primaria, el juzgador se limita a descubrir el contenido de la norma para lo que se auxilia de elementos objetivos que le ayudarán a conocer qué es lo que la norma dice, lo cual significa que el intérprete logrará desentrañar el verdadero sentido de la norma, es decir, identificar su finalidad, su razón de ser para determinar con precisión su significado cabal. Okay. Nos vamos con primera subfase de la fase formal del proceso interpretativo. Dice, se lleva a cabo para saber si una norma es clara en su sentido literal, para lo cual deberá ser analizada a través de su descomposición gramatical. Dice, en esta subfase, el intérprete se enfrenta a una norma compuesta por palabras, las cuales para estos efectos pueden clasificarse en 3 categorías: palabras de uso corriente, palabras legales y palabras técnicas. La descomposición del texto proporcionará a cada palabra el significado correspondiente. Dice, palabras de uso corriente. Estas se tomarán en su sentido natural y obvio conforme al uso de la comunidad les otorga. ¿Qué viene siendo las costumbres? ¿verdad? B, palabra legal. Será entendidas de acuerdo con lo que la misma ley establezca. O sea, vamos a buscar qué dice la ley. ¿verdad? C, palabras técnicas. Deben ser comprendidas según el sentido que les otorga aquellos que profesan la ciencia, técnica o arte a la cual pertenece. Okay. Nos vamos, B, segunda subfase de la fase formal del proceso interpretativo. Dice, para continuar con el proceso de interpretación formal, deberá en esta segunda subfase recurrir a los elementos históricos, lógicos y sistemáticos. Dice, elemento histórico. Dice, Emilio Betti, apoyado en las ideas de Kohler, afirma que la interpretación jurídica no puede prescindir de tomar en consideración la mayoría, es decir, del modo como en su origen fue pensado la norma y cómo los tipos de intereses en juego fueron valorados y coordinados. B, elemento lógico. Toda norma surge a la vida jurídica con la finalidad de amparar y reconocer determinados intereses, de tal suerte que si el intérprete jurisdiccional quiere desentrañar su sentido, debe buscar en su contenido qué intereses pretende proteger. C, elemento sistemático. Dice, al interior del ordenamiento debe existir congruencia y armonía entre las normas que lo conforman, lo que dará como resultado que éste presente como una unidad lógica y sistemática. Es por ello que el juzgador, en el supuesto de oscuridad o insuficiencia de la ley, debe buscar subsanar dichas faltas a través del elemento sistemático, es decir, observar lo establecido en otras leyes, en los principios generales del derecho y en la jurisprudencia, como siempre en busca de que prevalezca la congruencia y la armonía necesariamente para mantener la unidad del sistema. Y creo que esta es la última ya. C, es tercera subfase de la fase formal del proceso interpretativo. Dice, la tercera y última subfase de la interpretación formal, de acuerdo con el modelo de Rodríguez Res, se denomina también subfase de conclusión o clausura, toda vez que debe emplearse como último recurso para establecer el verdadero sentido de la norma general en esta primera etapa. Dice, el intérprete para fijar el sentido de la norma, en última instancia, debe recurrir a los principios generales del derecho y a falta de esta, a su equidad
de naturaleza. Ok, 2. Sí, fase sustancial del proceso interpretativo. Dice, a diferencia de la fase anterior que busca desentrañar el sentido de la norma, la fase sustancial contempla dos supuestos. El primero, el intérprete jurisdiccional deberá especificar la norma, es decir, pasar de lo general y abstracto a determinar una solución concreta, extraída a través de un juicio mental deductivo, mientras que en el segundo, a falta de una norma directamente aplicable al caso concreto, debe establecerla. Es decir, si no existe, crearla, ¿verdad? Ok. Dice, fase sustancial de la interpretación cuando exista norma fundante. Dice, una vez que el intérprete, a través del trabajo realizado en la fase formal, conoce el exacto significado de la norma, debe, en opinión de Rodrigo Gress, extraer de ella una regla particular que derive tal coherentemente de aquella que no exista contradicción alguna entre una y otra, es decir, entre el trabajo que antecede, realizado en la fase formal, y el que se realiza en la fase sustancial. El objetivo de esta fase es desprender o deducir de todo el ordenamiento jurídico la regla particular que va a aplicarse dichos criterios, y las bases sobre las que deban operar son las siguientes, y son, Madre Santa, todavía seguimos, una disculpa. Se me ha olvidado, creo que es hasta la E. Ah, no, esa es la D. Ok, criterio de la coherencia lógica o genética. Dice, el criterio lógico suponer que la norma particular no puede contradecirse lo que la norma superior señala. Es decir, la norma general, al momento de ser interpretada y convertirse en una regla particular, debe contener todos los elementos de una norma fundante. O sea, ya la interpretaste, pero debe de contener los elementos por la cual fueron creadas, la norma fundante. B, criterio de la coherencia axiológica o teleológico. Si este criterio considera que a la norma deben estar al servicio de la justicia y de los valores superiores de un Estado democrático de derecho. C, criterio de coherencia orgánica. Dice, para lograr la coherencia orgánica de la norma particular, el juzgador debe seguir algunos principios básicos durante el proceso de interpretación. Dice, a manera de ejemplo, pueden mencionarse los siguientes: no distinguir donde la ley no distingue. Esta me encantó. Dice, D, criterio no coherencial jurisdiccional. Dice, este criterio se encarga de enlazar la armonía y la unidad, de las decisiones interpretativas, y sirve para unificar la interpretación jurisdiccional, sin alterar las facultades del intérprete, que se ha llamado a responder de la misma forma. B, fase funcional de la interpretación cuando no existe norma fundante. Aquí es cuando existe norma fundante la anterior, y fíjense cuántas subfases había, hasta la D, y aquí es cuando no existe norma fundante. Dice, los órganos jurisdiccionales están obligados a decir el derecho aplicable a los casos sometidos a su decisión. Dice, no obstante que no exista norma, dice, expresa dentro del ordenamiento que resulte exactamente aplicable. Ello implica que tendrá que deducir una regla particular al ordenamiento jurídico. Dice, cuando no existe aquella norma a que se refiere la situación planteada. Dice, la existencia de una laguna en la ley supone su integración, tarea que lleva a cabo el juzgador con el apoyo de criterios de coherencia analógica, coherencia global y coherencia en la equidad, que le ayudará a subsanar y dar solución a las deficiencias que presente la norma. Es decir, es un caso que supongamos es un caso único, entonces pues obviamente la va a integrar, ¿verdad? Porque no hay una norma fundante.
1. Criterios de coherencia analógica. Dice, es el primero que debe seguir el juzgador ante la falta de la norma que regule el caso específico ante la falta de regulación expresa. El juez explica un precepto relativo a un caso semejante. Entonces, tiene que poner un ejemplo, ¿verdad? Dice, 2. Criterio de coherencia global. Dice, la coherencia global se basa en el uso de los principios generales del derecho. Dice, el intérprete, explica Rodrigo Gress, debe analizar en primera instancia la situación en la que encuadra la cuestión no legislada y, posteriormente, remitirse a la legislación para extraer los grandes principios o el espíritu general. Dice que para dicha situación hayan sido establecidos por el ordenamiento jurídico. Recuerden, es cuando no hay un caso concreto de esto. Esto pues, se puede decir que es algo único porque no hay una norma fundante de esto. 3. Criterios de coherencia en la equidad. Dice, la equidad es considerar el último recurso de que se dispone el juzgador para resolver un problema. Aristóteles fue el primero en proponer la equidad o epicuia como una forma de justicia aplicada al caso concreto, en consecuencia de que la ley no pueda prever todos los casos singulares a los que ha de ser aplicada. Ok. Pues jóvenes, hasta aquí llegamos el día de hoy. Terminamos nuestro bloque número 8, ya somos menos. Les pido ahora sí que una disculpa, pero esta semana y la que viene es pura doctrina. Pedro, adelante. Buenas noches, maestra. Quería preguntarle, en la clase ya la vi un poquito empezadita. ¿Sí la va a subir, la va a grabar para verla Sí, toda completa? ahorita mismo la subo. No, yo Okay. termino de grabar y la subo, no, sin ningún problema. ¡Ay! Le piqué, Oh, perdón, déjame, bueno, le estoy picando otra cosa. Iba a dejar de grabar y en vez de detener la grabación, ya estaba saliéndome de la